Es un placer para mí darles la bienvenida al segundo día de la jornada de Foro de Entidades. Agradecerles primeramente también que estéis aquí y también a aquellas personas que nos están siguiendo en streaming. Muchas gracias por acompañarnos. Solo quería darle dos datos. Uno es, podéis seguir la conversación con el hashtag Foro de Entidades en Twitter. Y por otro lado, para aquellos que estéis en streaming, podéis hacer comentarios en una cajita que tenéis por ahí y hacer preguntas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera ponencia del día, que trata sobre la activación del paciente, y es para mí un placer presentarles a Walter de la Fundación Peratarrés, que nos ayudará a establecer y sentar las bases de cómo podemos ir hacia esa activación. Que disfruten de la jornada y muchas gracias. Sí. Nos tenemos que sentar. ¿Quedamos ahí sentados? Perdón. Nos sentamos aquí. A ver. Espera, apunta aquí que ahora saldré yo. Buenos días a todos y a todas y a la gente que nos sigue por streaming. Muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí como Fundación Peratarrés. Ante todo, disculpar que José Carlos Hermida, que es el director del departamento desde donde se lleva este proyecto, no, por el tiempo y por los retrasos de los trenes no ha podido estar hoy aquí. Pero, bueno, en todo caso, entre Marian y yo y nuestra experta Estíbaliz haremos la ponencia. Solo destacaros que nosotros somos Fundación Peratarrés, brevemente, para que os ubiquéis. Somos una entidad sin ánimo de lucro, como la mayoría de organizaciones que estáis hoy aquí. Tenemos más de 60 años de experiencia. Empezamos con temas de ocio y tiempo libre y poco a poco abrimos nuestro campo de acción en temas de mejora de la acción social y fortalecimiento del tercer sector. Como entidad del tercer sector, y esto tiene que ver con lo que nos ocupa hoy, llegó un momento que vimos claro que debíamos empezar a ponernos las pilas en materia de evaluación, porque nosotros tenemos una actividad muy grande, somos una entidad que, como os decía, desde el inicio de empezar con temas de infancia y tiempo libre, pasamos y fuimos creciendo al final a trabajar con todos los colectivos. Llegó un momento que vimos que, aunque sabíamos intuitivamente que hacíamos bien las cosas, era necesario empezar a valorar, a registrar, a tener datos y a tener evidencias que nos permitieran, en primer lugar, explicar al exterior y a nuestros colaboradores que lo que hacíamos realmente funcionaba. Y, en segundo lugar, para nosotros mismos, apostar por los programas que realmente funcionan y dejar de hacer aquello que no funcionaba. En este sentido, como os decía, nos pusimos las pilas y empezamos a evaluar nuestros programas de atención a cuidadores no profesionales, nuestros programas educativos para infancia. Y fruto de esta evaluación, que lo hicimos a través de la metodología de construir la teoría del cambio, como bien visteis ayer en la ponencia de ayer, fruto de este ejercicio, vimos, hablamos con Novartis de nuestras experiencias y vimos que era muy interesante poder hacer una guía que ayudara a las entidades que están en una fase más inicial, que están en estas preguntas iniciales, de, muy bien, yo estoy haciendo un programa de activación de pacientes, o estoy haciendo una actividad y quiero ponerme manos a la obra de la evaluación, pero no sé cómo. Entonces, ahora paso a la siguiente. En este sentido, esto lo enlazo porque perdónate, que se me pasó la... Vale. En esta idea de la guía de no sé cómo, y refuerzo con esta idea, el año pasado estuvimos aquí en un póster y hablamos de un programa de evaluación y al finalizar nos vinieron las entidades a preguntar, realmente qué interesante que estéis evaluando como Fundación Peratarrés, pero nosotros nos encontramos con falta de recursos económicos, prácticos y por lo tanto no sabemos por dónde empezar. Fruto de ese momento y con las conversaciones con Novartis vimos que era ideal en poner en marcha el proyecto que hoy os presentamos. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es una guía práctica para la evaluación de programas. Esta guía pretende, a través del análisis de programas de activación de paciente, ver, por un lado, ¿qué podemos hacer para dar respuesta a este reto que tenéis las entidades de pacientes alrededor de los programas de activación?
cuáles son los elementos clave que nos permiten poner en marcha un proyecto, un programa de atención y de activación a los pacientes y, especialmente, qué debemos hacer para poder evaluarlo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hemos hecho una intro directa. Solo comentaros que en el marco de este programa que queremos explicaros hoy, aparte de Marian y yo, que estamos aquí, José Carlos, que como os decía no ha podido venir, tenemos como invitada a Estíbaliz, que es experta en activación de pacientes, que lleva más de 10 años como responsable del programa de paciente activo del Servicio Vasco de Salud. Muy bien. Pues ya pasaríamos, como os decía, a la parte de los objetivos de la sesión. La sesión de hoy, por lo tanto, nosotros nos marcamos dos objetivos. En primer lugar, como os decía, ver cómo contribuimos a este gran reto, que es el reto de ver cómo podemos desarrollar programas de activación de pacientes y, en segundo lugar, cómo hacemos para medir estos programas. También nos hemos puesto un objetivo transversal y es tanto para la gente que nos sigue en streaming como para la gente que estamos aquí. Y es intentar que participemos activamente en la sesión. Veréis que tenemos un espacio de ponencia, pero tenemos distintos momentos en que os pediremos colaboración. Y también hemos pensado dinámicas para que lo pasemos un poco bien. Sabemos que es muy temprano y hemos pensado un par de dinámicas que esperamos que sean divertidas. Queremos construir conjuntamente y solo os pediría en relación al tema de los móviles que por favor sí que los tengamos en silencio, pero que los tengamos encima de la mesa porque pronto los necesitaremos. Esta sesión la hemos pensado en dos momentos, tenemos dos partes de 1 hora de duración cada una, por lo tanto a las 10 acabaremos con el streaming. La primera parte que nos ocupa, brevemente explicaremos con Marian la metodología que estamos siguiendo en esta guía y en segundo lugar ya daremos paso a la ponencia de Estíbaliz. Muy bien. Sí que intentaré yo también para dar respuesta a todos los objetivos y retos que nos ponemos cuando organizamos una sesión de este calibre, intentaré moderar los tiempos y perseguiré un poco a las personas que vayamos interviniendo. Muy bien. Sobre la guía, yo solamente ya con la introducción ya no me enrollaría más, pero sí quería que os quedarais con 3 ideas clave. Estamos pensando hacer una guía práctica aplicada que os sea útil a vuestras necesidades. Es una guía que está construida para y desde las entidades de pacientes y al final es una guía que nos permite, en primer lugar, entender mejor los programas de activación y, en segundo lugar, tener herramientas para evaluarlos. Y a partir de aquí yo sí que dejaría paso a Marian, que nos contará brevemente la metodología. Gracias. Bueno, ayer ya hicimos una aproximación a lo que es la teoría del cambio, porque si nos planteamos hacer una guía que contribuya a que se dé el cambio deseado, que en este caso es la activación de los pacientes, que para poder profundizar en qué queremos decir con este cambio, que hay bastante consenso conceptual y qué es lo que quiere decir, tenemos a Estíbaliz Gamboa, que es la experta en el tema, que nos situará bien en lo que supone y también en las posibilidades que hay de medición. Entonces, metodológicamente el sistema es bastante robusto y se basa precisamente en la teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? Ya lo vimos ayer, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Es una metodología, bueno, es más que una metodología, es un sistema de pensamiento reflexivo en donde se basa la lógica del cambio, se intenta ver por qué las cosas cambian. Esto fue creado por Carol Weiss en el año 1995, una socióloga, y entonces trata no solamente de diseñar, está en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de los programas sociales para ver qué éxito tenemos al corto, medio y largo plazo. El corto plazo tiene que ver con los resultados de nuestras actividades, el medio plazo con aquellos cambios que van a contribuir al impacto final, que es el cambio global que queremos conseguir. Es en definitiva una ruta que nos dice hacia dónde vamos y un mapa que dice cómo llegamos. Esto es en síntesis.
Luego trabajaremos en parte de lo que supone esta metodología, porque nos gustará que sea una guía participada desde sus inicios, no solamente con lo que nosotros hemos podido recoger a nivel de literatura y de consulta de personas expertas, tanto en lo que se refiere a escuelas de pacientes, escuelas de salud, como de entidades que tienen ya un recorrido significativo en el tema, sino que también queremos recoger de vuestras opiniones y de vuestras ideas y de vuestras actividades al respecto. Ampliando un poco más sobre la teoría del cambio, aquí hay un planteamiento como una esfera de control, como un sistema planetario, en donde se representa este continuo en donde reflexionamos sobre la lógica del cambio. En el centro siempre tenemos que tener puesta la mirada sobre el cambio deseado. Y trabajaremos sobre aquellas condiciones que tienen que darse, que tiene que pasar para que este cambio se dé. Es un proceso de reflexión que haremos aquí y que también es parte de la metodología para el diseño de cualquier programa social. El CC quiere decir cómo contribuimos a ese cambio, qué actividades, qué pasos tenemos que hacer. El azul son los indicadores que ya nos lleva a la parte de evaluación. Tenemos que ver cuáles son las evidencias, cuáles son los indicios, cuáles son las aproximaciones que nos hacen ver que realmente estamos consiguiendo lo que tenemos previsto, y también nos inspira sobre cómo tenemos que preguntar para conseguir esa información. Y luego también, pivotando alrededor de todo esto, estarían las estrategias y actividades que tenemos que llevar a cabo para que esto baje a tierra y sea posible conseguirlo. Y bien, como hemos dicho, que el cambio deseado que nos vamos a centrar hoy a analizar y a estudiar es la activación del paciente, y queremos que quede muy claro y que se revise muy bien de qué estamos hablando, pues doy paso a Estíbaliz Gamboa, que, como decíamos, ha estado 10 años como responsable del paciente activo en el Servicio de Salud del País Vasco, Osakidetza, y bueno, que nos hará ¿Te parece que antes hagamos una pequeña prueba a ver sí, qué conocimientos? Disculpa. ¿Sí? Sí. Queremos saber... Me lo he saltado, he ido directamente ya ahí a la ponencia, pero antes queremos saber cómo estáis en relación, en qué momento estamos respecto a la activación del paciente y la medición de impacto. Y aquí es cuando ya entramos a jugar, ¿vale? Es cuando podemos usar el móvil, y si queréis os podéis conectar a través del buscador a una aplicación que no tiene ni trampa ni cartón, o sea, no hay ningún peligro, que se llama Kahoot, deletreado tal como está aquí. No está, sí, aquí, Kahoot.it. Tenéis que entrar en el buscador del móvil y poner Kahoot y ya os saldrá. Tenemos a un compañero en la sala, a Joan, que si alguna mesa no se sale con encontrar este enlace, os podrá ayudar. Bien. Básicamente se trata de entrar en Kahoot.it y veréis que a mano izquierda arriba, si no me equivoco, hay un acceso, que ahora lo podremos ver en pantalla quizás, que pone que tenéis que introducir el PIN. Esperen. También entraré yo. Os pide Game PIN, ¿sí? A todo el mundo. También pueden jugar los que no están aquí. Si nos están viendo en streaming, también pueden participar. Por supuesto. Sí, vemos que ya vais entrando, ¿eh? 14 jugadores ya. ¿Alguien tiene problemas para entrar? Bueno, pero yo no voy a jugar. Como decía María, nos invitamos a la gente que nos seguís desde streaming a que podáis entrar directamente a la aplicación y poner el PIN que aparece en pantalla, que en vuestro ordenador os aparecerá también en la pantalla. Muy bien. Vale, ya veréis, son pocas preguntas, es un ejercicio rápido, pero sí que nos permite, de un modo agradable y divertido, ver qué conocimientos previos tenemos de los temas que abordamos hoy.
¿Cuándo damos 6 ya, paso? dice. ¿Cuándo 6 damos ya. paso al juego? Sí, ya. 36. Venga, ¿alguno más en la sala que ya acabamos? Vamos para bingo. Venga. Vamos para bingo. Vamos para bingo. ¿Os parece? Empezamos. A ver. Espera, que están acabando de entrar. Muy bien, el funcionamiento. El funcionamiento veréis que es muy simple. Ah, vale. Perfecto. El funcionamiento es muy simple. Veréis que ahora cuando le demos al play irán apareciendo preguntas con distintas opciones de respuesta. Para responder tenéis que interactuar con el móvil. Veréis que aparecen unos iconos de colores y cuando aparezca la primera pregunta, entonces la respuesta que queráis dar la tenéis que aplicar directamente desde el móvil. Darle al color que Sí. corresponde. Si os parece, ¿empezamos ya? ¿Joan? ¿Empezamos ya? ¿Preparados? ¿Are you ready? ¿Qué sabemos sobre la activación del paciente? No sé nada, tengo información parcial sobre el tema y tengo claro lo que es y sigo el tema. Si queréis responder la primera opción, no sé nada, os aparecerá el botón en el móvil de color rojo. Ahora todos dicen, sí, mogollón. Yo no sé, os voy a contar ya. No. Ah, después te cuento. Muy bien. Ya nos da una primera foto muy interesante y que nos tranquiliza. Y es que estamos bastante equilibrados. La mayor parte de vosotros os situáis en que tenéis información parcial sobre el tema. Nos preocupaba que si nadie sabía nada o no había oído hablar, que seguramente no era probable, pero que en el repartimiento de mesas estuviéramos equilibrados. Pero viendo esta foto no tendremos problemas para las siguientes dinámicas. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. En la organización de la que formáis parte, ¿lleváis a cabo programas de activación al paciente? A temps. Ah. Muy bien. Aquí tenemos casi un empate entre entidades que tenéis un programa específico o no tenéis claro que sean realmente programas específicos de activación. Muy bien, entonces nos va al dedo porque la ponencia de Estíbaliz nos dará luz a muchas de las preguntas que nos están surgiendo. Y a la última pregunta, disculpad que si alguien no ha podido leer bien la pregunta, ahora ya pasamos con la última, os decimos, es solo un pequeño juego. A ver, espera. La pregunta sería, si lleváis a cabo este tipo de programas... Disculpad. Si lleváis a cabo este tipo de programas, ¿evaluáis los cambios que queréis generar? Sí, muy bien. Muy bien. Dime. Sí, perdonad, me lo acaban de decir ahora también en el directo. Hemos sido muy rápidos. Creo que entre todos hacemos uno o medio en cuanto a visión se refiere. Entonces, esto está fenomenal y me encanta, pero realmente no tenéis que procurar. No es accesible. Es decir, no es accesible. Entonces,
hemos tardado, bueno, ha sido un poco... Disculpad. Podemos preguntarles. Realmente no he contestado porque entre que leía y miraba en los colores, etcétera, entonces no lo digo en esta ocasión, pero para... Tomamos nota. Ya estábamos preavisados, es culpa nuestra, pero pensábamos que por el tamaño y los colores, entiendo que el tiempo tampoco ha facilitado. Un momento, porque tú sabes que la deficiencia visual puede ir desde ceguera a baja visión, entonces realmente aquí tenemos todos los tipos, pero les digo, en esta mesa creo que entre todos hacemos uno o menos. Por nuestra parte, disculpad, pensábamos que estaría bien resuelto. En todo caso, solo ya decíamos, era un espacio para tener 4 preguntas previas, tomamos nota para próximas ocasiones. Y sí que de los resultados, sí que decíamos que los resultados nos dan luz de que realmente la mayor parte de participantes de la encuesta sí que están realizando evaluación de este tipo de programas. Muy bien, ahora sí ya daríamos paso, como decíamos, a dar luz a todas las preguntas que tenemos en relación a la activación de pacientes y le pediríamos a Estíbaliz que cogiera el testimonio. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Novartis y a la Fundación Pere Tarrés por invitarme a participar en este foro. Bueno, yo venía a hablar de la activación de pacientes. Como he visto, bueno, algunos sabéis mucho. Seguro que en muchas cosas mucho más que yo, porque sois parte de esto. Otros sabéis poco, otros no sabéis nada. Entonces vamos a intentar hacer un repaso para que todos salgamos de aquí con una idea un poco más clara de lo que significa la activación de pacientes. Lo primero que hay que tener claro es que esto es un proceso, no es hoy de repente no sé nada y mañana soy un paciente activo, un paciente empoderado, un paciente capacitado, ¿vale? Esto es un proceso, va y viene, es decir, podemos ir adelante, podemos avanzar y de repente pasa algo en nuestra vida que nos descoloca, que nos echa para atrás, que tenemos una crisis y volvemos para atrás, ¿vale? Entonces, esto es normal y no hay que agobiarse ni asustarse porque va, viene, volvemos a ir, volvemos a volver, no pasa nada. Es un camino de ida y vuelta y lo que tenemos que intentar es que siempre vaya hacia adelante. Pero sí, en algún momento tenemos que ir un poquito para atrás para coger impulso para seguir corriendo hacia adelante, ¿vale? Cuando hablamos de activación de pacientes, de empoderamiento, podemos hablarlo a 3 niveles, ¿vale? Hoy vamos a hablar más a nivel general vamos a hablar, ¿no? Tenemos tres niveles, a nivel micro, a nivel de pacientes, ¿no? A nivel individual. Cada uno de nosotros podemos trabajar hacia el empoderamiento de nuestra propia salud, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que una persona que está empoderada, activada, va a tener mejores resultados en salud, en su propia salud, mejor calidad de vida, bienestar emocional, ¿vale? Mayor satisfacción, mayores habilidades personales y de conocimientos. Pero también se puede trabajar a nivel meso, a nivel de la comunidad, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, las asociaciones de pacientes tenéis mucho que decir, porque no trabajáis solo a nivel individual, sino trabajáis también a nivel comunitario, ¿vale? Entonces, aquí vamos a buscar mayor calidad en los servicios en los que vamos a participar, ¿no? Que nos dejen participar en el diseño de intervenciones que respondan a nuestras necesidades, ¿no? Cada uno va a luchar, en este caso, un poco porque los servicios que se prestan respondan a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿vale? Y aquí es muy importante las coaliciones, el partenariado, ¿vale? Antes no sé con quién lo hablaba afuera, el servicio sanitario es verdad que dices que lo ideal sería que todo lo cubriera el servicio sanitario, ¿no? Todas nuestras necesidades estuvieran cubiertas, eso sería fantástico, ideal, pero la realidad es que a día de hoy eso no es posible porque, bueno, pues ya sabemos todos que no es capaz de cubrir todas las necesidades. Por eso lo que buscamos es buscar partenariados, buscar coaliciones con otros agentes que están trabajando en este mismo sentido. Entonces, si remamos todos en la misma dirección, podemos sumar cada uno de nosotros nuestro cachito para poder conseguir aquello que estamos buscando, ¿vale?
Y luego también está el nivel macro, el nivel de la política sanitaria, en la que es importante que los pacientes, las asociaciones de pacientes en este caso, porque aquí los pacientes individuales es un poco complicado, participen en las decisiones políticas, ¿vale? Y aquí me miran así con cara como no te lo crees ni tú. Bueno, la realidad es que ya está empezando a ver de manera, un poco tímida todavía, ¿no? Pero ya está empezando a haber representación de pacientes en órganos consultivos, ¿vale? Esto, lo ideal sería que hubiera más y habrá dentro de no sé cuánto, ¿vale? O sea, esto, como os decía antes, es un camino y hemos ido aprendiendo sobre el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí cuando tenemos mejores políticas en salud van a mejorar, pues la priorización de las cosas que desde el sistema sanitario se van a hacer, el diseño, el coste y la efectividad de las intervenciones que vamos a realizar, ¿vale? Como os decía antes, Marian decía que había un claro, o sea, que todos teníamos muy claro qué es esto de la activación. Bueno, la activación, el empoderamiento, todos tenemos claro más o menos lo que es. No hay una definición en la que, pues como existe la definición de salud de la OMS, por ejemplo, en la que todo el mundo la toma como referencia, la definición de activación, empoderamiento, liderazgo compartido, son conceptos que se entremezclan, que, depende de qué leas, puedes ir un poquito a un sitio o a otro, ¿vale? Pero por ver un poco un nivel general, podemos ver que hay como 3 niveles, ¿vale? Primero tendríamos el nivel de activación. Luego, un nivel ya de empoderamiento y otro nivel de liderazgo compartido. Y vamos a ver qué son cada uno de ellos, ¿vale? Cuando hablamos de activación, hablamos de capacitar a la persona, ¿vale?, con conocimientos y habilidades en la enfermedad que estamos tratando, ¿vale?, para que sean capaces de llevar su día a día. Daros cuenta de que, vosotros lo sabéis mejor que nadie, dentro del sistema sanitario estamos una ínfima parte de nuestra vida, con lo cual debemos de saber cuáles son los cuidados necesarios que tenemos que tener nosotros para llevar nuestro día a día, ¿vale? Por tanto, primero, capacitar en conocimientos y habilidades. No va a haber nunca empoderamiento ni liderazgo compartido si no tenemos conocimiento. Por tanto, el conocimiento es muy importante, pero no es lo único. Luego hablamos de empoderamiento, ¿no? Empoderamiento en el que ya vamos a meter la capacitación, por lo tanto necesitamos el primer paso, pero también tenemos que añadir la motivación. Porque claro, yo puedo tener muchos conocimientos, puedo saber cómo se pone la insulina, pero si no estoy nada motivado para cuidarme, pues tengo el conocimiento, tengo las habilidades, pero sigo sin cuidarme, sigo sin hacer los cuidados que necesito, ¿vale? Necesitamos la motivación que es muy importante, ¿vale? Por esto tenemos que trabajar la conciencia de la enfermedad, que esto es otra cosa que en determinadas enfermedades es muy fácil, pero en otras es muy difícil, sobre todo en aquellas que no duelen o que no ven cambios muy drásticos en su vida. La conciencia de enfermedad es complicada, y trabajar la actitud de la persona cuando tiene una enfermedad, ¿vale? Trabajar esa actitud de, mira, me ha tocado, desgraciadamente yo no quería esto, pero me ha tocado, entonces ahora ¿qué puedo hacer yo desde mí por mejorar mi salud, ¿vale? Porque el resto, la familia, las asociaciones, los profesionales sanitarios van a estar en mi camino para ayudarme, pero soy yo el que voy a tener que trabajar por mi salud. Si yo no hago nada, por mucho que el resto me ayude todo lo que quiera, no voy a conseguir absolutamente nada, ¿vale? Y luego tenemos el nivel máximo, que sería el nivel de liderazgo compartido, donde necesitamos a los pacientes capacitados y motivados en cuidarse, pero también necesitamos la otra pata muy importante, que somos los profesionales sanitarios. Pero profesionales sanitarios con habilidades de comunicación, con capacidad de compartir con los pacientes las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestra propia salud, ¿vale? Entonces, cuando conseguimos esas dos patas y conseguimos trabajar de forma colaborativa, vamos a llegar a poder realizar decisiones compartidas, ¿vale? Que no es el profesional sanitario te informa y ala tú
tú decides, sino voy a decidir contigo, voy a ver cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuáles son tus necesidades y cómo está organizada tu vida para poder tomar la mejor decisión posible. Bueno, dentro de los modelos de atención al paciente crónico, ¿vale? Esto es un modelo teórico de la OMS, que es el modelo de atención innovadora de las condiciones crónicas, en donde veis que aquí los pacientes están en el centro, ¿vale? Y necesitamos pacientes informados, motivados y preparados, ¿vale? Pero con equipos de salud también que estén preparados para ello. Y, como veis, aquí ya se ha metido el entorno de las políticas sanitarias. Es decir, es importante que también en las políticas sanitarias se tenga en cuenta la visión de los pacientes. Bueno, y un poco de historia para ver que seguramente esto lo conoceréis, ¿no? Bueno, en los años 60-70, esto empezó en Estados Unidos, con lo cual aquí nos vamos a retraer a 10 años más tarde, aquí serían como entre los 70 y los 80, ¿vale? Porque vamos un poco a la cola, ¿vale? En los años 60-70, el médico era el que decía, tú tienes que hacer esto y punto, y ya está, y no hay más tu tía, este es el tratamiento, te tienes que tomar esta pastilla o tienes que hacer esto. El paciente no decía nada, es obedezco y se ha acabado, ¿no? A finales de los años 70, un poco, empezaron a salir diferentes organizaciones de pacientes que pedían yo quiero participar, ¿no?, en el cuidado de mi salud. Y por eso, en los años 80 se empezó a legislar hacia leyes que le dieran al paciente un poco el poder tener la capacidad de información, que tuvieran el derecho a que les informaran y a que les dejaran participar en las decisiones que afectaban a su vida, ¿no? Entonces, bueno, ya en los años 90 se empezaron a dar cuenta que el paciente pasa fuera del sistema sanitario la mayor parte de su vida. Por lo tanto, si nosotros enseñamos al paciente habilidades de autocuidado, si enseñamos al paciente a cuidarse mejor, lo que vamos a conseguir es que durante todo el tiempo que va a pasar fuera del sistema sanitario, pues esté mejor, ¿no? Y, por tanto, vamos a conseguir que esa toma de decisiones empiece a ser real. Y ya pasamos al siglo XXI, en donde nos hemos dado cuenta que no solo es necesario que el paciente tenga habilidades de autocuidado, sino que debemos contar con el entorno social del paciente. La persona con una enfermedad vive en un entorno social. No es lo mismo, depende de qué entorno social vivas. Y, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?, para poder hacer aquellas cosas que sean más necesarias. Y a veces vamos a tener que adaptar lo que estamos haciendo porque el entorno social de esa persona pues es diferente, ¿vale? Y también hemos añadido ya las políticas sanitarias, ¿vale?, donde la legislación empieza a trabajar hacia leyes que obliguen a los sistemas a tener consejos consultivos, a tener pacientes o representantes de pacientes en los ministerios, cuando hacen unas leyes, etcétera. Vale. ¿Qué beneficios tiene la participación del paciente en el cuidado de su salud? ¿Vale? Por un lado, vamos a tener que el paciente participe mejora la seguridad de la persona, ¿vale? Es muy importante. Si yo soy activo en el cuidado de mi salud, mi seguridad va a ser mucho mayor. La experiencia en el proceso de la enfermedad va a ser mejor y la satisfacción, por tanto, va a ser más alta. Pero no solo la del paciente, sino también de los profesionales sanitarios que trabajan con ellos. Y la retención de los profesionales sanitarios que trabajan me da igual, en hospitales, en centros de salud o en instituciones que trabajen de esta forma que favorezca la participación del paciente, van a hacer que estén más satisfechos y, por tanto, no se quieran ir, ¿vale? Por lo tanto, es otra forma de mantener a los buenos profesionales dentro de nuestro sistema. Mejora los resultados en salud y también esto hace, por todo lo que os he comentado, que el coste de la enfermedad sea menor. Por lo tanto, si entre todos conseguimos que
toda la gente que está a nuestro alrededor empiece a trabajar hacia esta línea, vamos a conseguir que entre todos bajemos un poco la cuenta de salud, igual la podamos utilizar en otras cosas que sean más necesarias en este momento, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para que esto sea una realidad, ¿vale? Por un lado, tenemos que preparar, desde los sistemas tenemos que preparar a los pacientes y a las familias, ¿vale? Por otro lado, tenemos que preparar a los sanitarios. Habéis visto, como os decía antes, que para llegar a la toma de decisiones compartidas necesitamos un equipo de profesionales sanitarios que dejen al paciente participar en el cuidado de su salud. Y, por tanto, también hay que preparar tanto a los sanitarios como a los gestores de las instituciones sanitarias para que se crean este discurso de que la participación es importante, ¿vale? Hay que rediseñar el sistema del cuidado porque todavía pues hay mucha tendencia a trabajar de una manera paternalista, aunque esto ha mejorado muchísimo en los últimos años, ¿vale? Aquí estaríais también colaboración organizacional, ¿no? Es decir, aquí es donde hablábamos antes de buscar partenariados, buscar colaboraciones con otras entidades, como pueden ser las asociaciones de pacientes, ¿vale? La transparencia, cuanto más transparentes seamos en lo que hacemos, va a ser mejor para que el paciente comunique con nosotros, ¿vale? La evaluación e investigación, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para seguir avanzando necesitamos investigar. Vamos a hablar luego, pero lo que no se mide no vale y, por tanto, si no medimos, no evaluamos los programas, no podemos seguir avanzando. Muchas veces os pedimos que participéis en investigaciones. Si no participamos, no podemos investigar, ¿vale? Y además, ya están empezando a meter en los grupos de investigación, cuando hacen la metodología investigadora, a pacientes o asociaciones de pacientes que dicen, o sea, que están ahí para aportar, es para mí como paciente o como asociación de pacientes, ¿qué es importante? ¿Qué debo? O sea, para mí, ¿qué sería un buen resultado? ¿Vale? Porque igual para el clínico puede ser que le suba un indicador o le baje, pero para la persona pues igual es que mejore su calidad de vida, ¿vale? Por tanto, ya se está empezando a trabajar con organizaciones o pacientes individuales para hacer los diseños de los estudios de investigación, ¿vale? Hablábamos antes de la legislación y de la participación en la política pública, ¿vale? Cuando trabajamos con el paciente y la familia. Hablábamos antes de educar a las personas para que tengan un papel activo. Esto deberíamos educarles en el colegio, a los niños, para que desde pequeñitos supieran que la salud es muy importante y que, bueno, de alguna manera, si desde pequeñitos aprenden, igual que aprenden matemáticas, que la salud es importante y que tienen que participar en sus cuidados, pues nos vamos a ahorrar un montón de problemas en el futuro, ¿vale? Pero educar a los pacientes que ya tienen también enfermedad a tener un rol activo en el cuidado de su salud. Implementar herramientas centradas en la toma de decisiones compartidas. Hay herramientas que nos facilitan hacer esta toma de decisiones, ¿no? Por tanto, implementarlas en los sistemas. Aumentar el uso de la educación entre iguales. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Un igual aporta tantísimo que nosotros, bueno, yo, como os decía, yo he sido 10 años responsable del programa, ahora mismo ya no soy, pero nada, de hace 2 semanas. Hemos trabajado un poco en la educación entre iguales. ¿Por qué? Porque los sanitarios tenemos un conocimiento de la enfermedad, pero los iguales tienen otro conocimiento y ese otro conocimiento es tan importante como el conocimiento puramente clínico, ¿vale? El cómo ir avanzando. Bueno, aumentar al paciente es apoyar al paciente en la autogestión de su enfermedad, facilitarle las cosas, ¿vale? Fomentar el partenariado, volvemos a lo de antes, la colaboración entre las diferentes asociaciones, institutos, grupos o todo lo que se pueda dar, ¿vale? Todo el mundo es bienvenido. Fomentar la participación en el diseño de las evaluaciones, lo que os comentaba antes, y participar en las políticas sanitarias, ¿vale? Esto es verdad que a nivel de política, bueno, van a ir los representantes de las asociaciones de pacientes, pero sí que pues en los hospitales ya, pues cuando hablan de poner en marcha algún servicio, ya se está empezando a incorporar ciudadanos que no están ni siquiera asociados, para dar un poco su opinión de cómo me gustaría que fuera este servicio, ¿vale? Y por otro lado os decía que los sanitarios nos tenemos que preparar también para este nuevo rol de pacientes, ¿vale? Y por tanto,
Lo ideal, y si me está escuchando alguien, alguna persona de las universidades, es realmente integrar la participación del paciente en los currículums de las universidades, de todas las instituciones sanitarias, ¿vale? De todas las carreras sanitarias. Vale. Desarrollar competencias en los propios profesionales para facilitar la adherencia a los pacientes, formar a los profesionales para el trabajo en equipo y preparar a los clínicos y a los gestores para la participación del paciente. Porque es verdad y seguro que me vais a decir muchas veces, nosotros hacemos pero no nos dejan, ¿no? Nosotros hacemos pero tengo problemas a veces, ¿no? Bueno, pues esto también hay que trabajarlo y hay que trabajarlo a la vez porque si no, no funciona para nada, ¿vale? Bueno, ¿y qué componentes esenciales vamos a tener en... voy a empezar a correr, antes de que me llame la atención, ¿no? Sí. ¿Qué componentes esenciales tenemos que tener cuando hablamos de activación de pacientes? Entonces, por un lado, tenemos información, alfabetización en salud, alfabetización digital, autoeficacia, el respeto mutuo entre profesionales y pacientes, la toma de decisiones compartidas y un entorno facilitador. Vamos a ver por partes cada una de ellas, ¿vale? Por un lado, necesitamos información, pero no cualquier información. Información comprensible y personalizada. Es decir, yo necesito que me expliquen cuando voy al profesional sanitario, necesito que me expliquen qué me ocurre, qué me van a hacer, qué pastillas tengo que tener, qué pruebas me van a hacer, qué cuidados necesito, pero que me lo expliquen a mí, Estíbaliz Gamboa, teniendo en cuenta los conocimientos que yo puedo tener. Pero a Pepe Pérez, que tiene otros conocimientos, le tienen que explicar lo mismo de otra manera para que Pepe Pérez también lo entienda exactamente igual de bien que yo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Antes hablaban aquí en esta mesa de que es verdad que la accesibilidad no es igual para todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos materiales, cuando nosotros trabajamos, que estas cosas se tengan en cuenta, que se trabaje la accesibilidad, que se trabaje la comprensión lectora de los textos que a veces son complicados. Vale, hablamos de alfabetización en salud, que esto está un poco de la mano de lo anterior, ¿vale? Necesitamos informarnos, ¿no? Hemos quedado en que la información es vital, pero podemos tener información. Yo tengo la información, pero realmente no sé qué hacer con ella, porque no la he entendido, porque no sé, ahora vale, lo he leído, pero no sé qué hacer con ella, ¿vale? Entonces, la alfabetización en salud se define como las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad para acceder a la información, ¿vale? Es decir, yo soy capaz de buscar la información que necesito, entenderla. Soy capaz de entender aquello que leo y soy capaz de utilizar esa información de forma que me permita mejorar mi salud, ¿vale? Es decir, yo tengo una información y con eso voy a ser capaz de, pues ahora voy a tener que ir, pues voy a urgencias o no. Esto depende de cómo lo haga, tengo que ir a un sitio u otro, tengo que hacer una ruta u otro, ¿vale? O sea, acceder a la información, conseguir comprenderla y utilizarla. Entonces, cuando conseguimos estas tres cosas, podríamos decir que estamos alfabetizados en salud, ¿vale? Como veis, todos son como pasos. Vamos dando pasos para adelante, por eso os decía antes que es como un proceso. Luego llegamos aquí a Doctor Google, ¿no? Hablamos de alfabetización digital. Esto sería un poco lo mismo que la alfabetización en salud, pero en Internet, ¿vale? Tenemos que ser capaces de buscar la información, comprenderla, asegurarnos de que lo que leemos es información fiable, segura. Cuidado con esto y cuidado que en determinadas enfermedades, sobre todo, Internet da un poco de miedo, ¿vale? Porque hay mucha información que no tiene evidencia científica, que no es fiable y que, por lo tanto, puede dar lugar a muchísimos errores. Por eso es muy importante enseñar a la gente a buscar la información, porque hoy en día lo primero que hacemos todos cuando nos diagnostican algo es entrar en Google y poner en Doctor Google síntomas o lo que sea, ¿no? De la enfermedad tal. Entonces, claro, ahí nos podemos encontrar de todo y, bueno, pues podemos tener problemas, ¿vale? Entonces, es importante que enseñemos a las personas con las que trabajamos a que sean capaces de, si van a entrar en Internet, por lo menos que lo hagan de forma segura.
Bueno, luego tenemos otro componente muy importante en la activación, que es la autoeficacia. La autoeficacia es la confianza que yo tengo en mis propias capacidades, ¿vale? De conseguir aquello que yo me propongo. Si yo quiero dejar de fumar, tengo que ser capaz, tengo que creerme que soy capaz de hacerlo, ¿vale? Si no me creo que soy capaz de dejar de fumar, vamos a tener muy pocas probabilidades de éxito. Por lo tanto, el nivel de confianza en nuestras propias capacidades es muy importante para poder tener un buen nivel de activación. Y esto se puede aumentar de diferentes formas, ¿vale? Por un lado, con experiencias exitosas de antes, que hayamos podido, pues una vez hice no sé qué y lo conseguí, aunque pensaba que no lo iba a conseguir nunca, ¿no? Y lo conseguí. Entonces, ahora, ante otro reto que tengo, voy a recordar esa experiencia de éxito, ¿vale? En las experiencias vicarias tenemos experiencias de otros iguales, ¿no? Si los iguales lo consiguen, ¿por qué yo no lo voy a conseguir? La persuasión verbal es aquellas personas que están cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hijos, gente que es importante para nosotros, que nos anima y nos dice, venga, tú puedes, claro que sí, ¿por qué no? Esto también aumenta nuestra autoeficacia. Y el estado emocional, aunque es lo que menos aporta también es importante, ¿vale? Cuando nosotros estamos bien emocionalmente y estamos ahí que nos comemos el mundo, como nos comemos el mundo, para esto también, ¿no? Entonces, estados más depresivos, más de tristeza, van a hacer que nuestro nivel de confianza baje. Bueno, el respeto mutuo entre el paciente y el profesional, ¿vale? Esto es algo como obvio, pero que, bueno, pues a veces no se siente así, ¿no? Entonces, es muy importante que se respeten, que no se juzguen y que se trabaje con el paciente para conocer sus necesidades, sus valores, sus creencias y poder llegar así a respetar lo que para esa persona es importante. Hablábamos luego ya de la toma de decisiones compartidas. Esto es un encuentro entre expertos, ¿vale? Una colaboración. Es decir, las personas que tienen la enfermedad, el paciente con enfermedad, conoce muchísimo de la enfermedad, conoce cómo esa enfermedad le va a afectar a él. A otros no, pero a él sí, lo sabe. A mí esto me afecta de esta manera y de esta, aunque a todo el mundo no sea así, a mí sí. Y el profesional sanitario conoce cómo esa enfermedad afecta a la globalidad de la población y, por tanto, con esos dos conocimientos tan expertos podemos conseguir que busquemos la mejor decisión posible. Y luego necesitamos un entorno facilitador. Es decir, antes hablábamos de la autoconfianza, ¿vale? De la autoeficacia, de la confianza en nosotros mismos. Pero también las personas que están a nuestro alrededor y nos están ayudando nos tienen que permitir que nosotros saquemos nuestras fortalezas, ¿no? y potenciar nuestras fortalezas, que todos tenemos muchas. Y, por tanto, ayudarnos a que las saquemos de nuestro más profundo. A veces están ahí escondidas, pero todos tenemos. Entonces, hay que trabajar. Y, por otro lado, los profesionales, como decíamos antes, tienen que dejar que el paciente realmente participe, que trabaje con ellos y que, bueno, lleguen a consensos sobre lo que estamos trabajando. Bueno, ¿y por qué debemos medir, ¿no? Aquí estábamos hablando de que tenemos que medir todo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si no definimos, no podemos medir, y si no medimos, no podemos mejorar, ¿vale? Esta frase la dijo un físico, Lord Kelvin, británico, pero es algo que está todavía muy en boga, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿En qué punto estamos? Es decir, primero, cuando queremos trabajar un programa dentro de nuestras organizaciones, tenemos que saber qué sabe la gente con la que voy a trabajar, ¿vale? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué quiero conseguir con esto que estoy haciendo? Porque tenemos que saber de qué punto partimos y a qué punto queremos llegar. Para poder medir, tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos medir. Claro, tenemos la satisfacción, que es algo que todo el mundo medimos siempre, ¿no? Está muy satisfecho, y la mayoría de las personas están súper satisfechos con cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, pues la gente también se da cuenta del esfuerzo que requiere, pues, hacer un proyecto o hacer una formación, y también, pues, socializas, también, bueno, aprendes, siempre aprendes algo. Entonces, bueno, pues la satisfacción es algo que se mide siempre, voy a decir, porque se mide siempre, pero que nos aporta una parte muy pequeña cuando queremos evaluar un programa. Por lo tanto, aunque la satisfacción sí que hay que medirla,
no es lo único que hay que medir. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos medir, ¿no? Y aquí, claro, me podéis decir, es que nosotros somos muy pequeños, es que no tenemos dinero, es que no sabemos, es que no tenemos conocimientos, ¿no? Y eso es verdad. A ver, evaluar, bueno, pues puede no ser muy fácil, depende de lo que queramos evaluar. Cada uno tenemos que evaluar según nuestras capacidades, ¿no? Aquellas asociaciones que tengáis muchos recursos o muchos profesionales sanitarios que investiguen, pues lo tendréis más fácil, y aquellas organizaciones que seáis más pequeñas, pues igual os lo vais a tener que currar más o buscar alianzas con otras personas para hacerlo, ¿no? Por eso la Fundación Peret Tarrés están haciendo una guía, ¿no?, que os va a ayudar a, por un lado, enseñaros buenas prácticas de otras organizaciones que están haciendo cosas que han que han demostrado que tienen buenos resultados, y por otro lado, como una metodología para decir, bueno, si quiero medir algo, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? Porque a mí, si me dan los pasos, yo lo puedo hacer, pero si no, no sé muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues la guía que están construyendo seguramente os va a ayudar mucho en este sentido, ¿vale? Entonces, tenemos los resultados percibidos por los pacientes, ¿no? Lo que esto se llama PRO por sus siglas en inglés, ¿no?, que miden los beneficios reales alcanzables por el paciente. Es decir, antes os he comentado, están incorporando en las investigaciones a pacientes porque a veces lo que es realmente importante para nosotros, para los clínicos, igual para los pacientes no es tan importante. Entonces, es importante que se empiecen a introducir aquellos indicadores que son importantes para las personas que tienen esa enfermedad, ¿vale? A ver, tanto los PRO como los PRE que hablaré luego se pueden medir por diferentes formas, diferentes investigaciones cuantitativas o cualitativas, con escalas, con grupos focales. Bueno, hay diferentes formas para medirlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo, ¿vale? Pues cosas que se miden que son importantes, ¿no? Pues la calidad de vida relacionada con la salud, la satisfacción. Hemos dicho que no es lo único, pero también es importante, ¿no? Pues la capacidad funcional, el estado psicológico, los signos y síntomas que estamos presentando, ¿no? La capacidad funcional social. Y no vamos a olvidar, que no lo he comentado hasta ahora, pero hemos dicho antes que en el siglo XXI ya se contaba con que la persona vive en un entorno social. Entonces, no vamos a evaluar solo la enfermedad como tal, sino cómo esta enfermedad está impactando en mi vida, a nivel social, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel laboral, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que ver a la persona como un todo, como un sistema holístico, y yo no soy una diabetes, yo no soy una esclerosis, yo no soy lo que sea, ¿no? Yo soy una persona que tiene una diabetes, que tiene una esclerosis, que tiene un infarto, que tiene lo que sea, ¿vale? Luego también es importante el cumplimiento terapéutico. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Vale? ¿Estamos llevando los cuidados que nos han dicho que tenemos que llevar para que mi salud no empeore? ¿Y qué utilidad tiene esto para mí? ¿Vale? Por ejemplo, son ejemplos de cosas que se pueden medir, ¿no? Y la experiencia, los PRE que os hablaba antes, son las experiencias percibidas por los pacientes. Es decir, ¿qué experiencia tengo yo en el sistema o en este proyecto que habéis puesto vosotros en marcha? ¿Cuál es mi experiencia de participar? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha sido regular? ¿Cómo podemos mejorar para que esta experiencia sea mejor? ¿Vale? Algunos ejemplos que os decía, pues para que os suenen, a ver, estos son escalas que son validadas, que se pueden utilizar al estar validadas, se pueden utilizar, compararlas con otros estudios y ver, bueno, pues si mi intervención mejora la calidad de vida y hay otra, yo qué sé, pues hay un montón que mejoran un 10, pero la mía, la que he hecho yo, mejora un 15. Pues podemos comparar con otros estudios y ver realmente cuánto de eficaz, cuánto de importante es la intervención que yo estoy haciendo, cuánto está mejorando, ¿vale? Aquí hay muchos, cada uno, una vez que vosotros busquéis a ver qué proyecto estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos conseguir con esto que estamos haciendo, a ver, hemos dicho que hay muchas cosas, ¿vale? Y en una intervención seguramente no podáis tocar todas, porque sería muy complicado. Podéis tocar algunas. Entonces, con esta intervención, ¿yo qué quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? Mis objetivos son estos. Para medir estos objetivos, ¿qué indicadores necesito? ¿Qué tengo que conocer para saber si he conseguido o no he conseguido, ¿vale? Y, por tanto, cuando sepa qué tengo que conocer,
voy a buscar qué herramientas me van a ayudar a conocer eso que quiero. Por tanto, escalas de calidad de vida hay 200 millones de escalas. ¿Vale? Dependiendo de lo que queramos buscar, hay escalas genéricas y hay escalas específicas por patologías también. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, pues voy a usar una escala u otra. ¿Vale? Esto es la escala de alfabetización en salud, una encuesta europea que se hizo hace un par de años, que como veis, nosotros somos aquí la flecha esta, ¿vale? Esto es España. Bueno, está aquí, que no se ve muy bien. Y veis que el 9,1% tiene un nivel de alfabetización sanitaria horroroso. Ah, no, este es, eso es, excelente. El 32% suficiente y el 50%, ¿vale?, es problemático y el 7,5% es inadecuado totalmente. Es decir, tenemos casi un 60% de nuestra población en España, se han hecho en varias comunidades autónomas, que tiene unos niveles de alfabetización sanitaria inadecuados. Con lo cual, aquí tenemos mucho trabajo por hacer, todos, ¿vale? En todos los sistemas sanitarios ya del país se han puesto en marcha escuelas de salud, escuelas de pacientes que están trabajando en este campo, ¿vale? La alfabetización de salud, pero vosotros también desde vuestras organizaciones podéis aportar muchísimo a esto, ¿vale? En la escala del PAM, esta es una escala mundial, bueno, es una escala que se ha utilizado en muchísimos países, que mide el nivel de activación de pacientes. Y como veis, hay como 4 niveles y aquí tendríamos el nivel verde y el nivel amarillo, que tendríamos entre el 25 y el 30% de la población, ¿vale? Que serían como personas que ya tienen unos niveles buenos o aceptables y, por tanto, tenemos al otro 50% casi que deberíamos trabajar. Con lo cual, ya veis que los niveles tienen mucha capacidad de mejora. Bueno, esta es una escala de adherencia a la medicación, que como estas también hay muchísimas, que son solo ejemplo. Y como conclusión, y ya termino porque me está mirando mal, deciros que existen multitud de herramientas, ¿vale? Tenemos que definir muy bien qué es lo que vamos a medir, qué indicadores, lo voy a repetir hasta la saciedad, porque dependiendo de lo que queramos medir vamos a utilizar una u otra herramienta, ¿vale? Si definimos bien los objetivos, definimos bien los indicadores, es muy fácil buscar herramientas que nos puedan ayudar, ¿vale? Hay herramientas validadas que ya están hechas, que no nos tenemos que inventar nada. Podemos trabajar también la parte cualitativa, es muy importante. Hasta ahora se le ha dado mucha importancia a la parte cuantitativa, ¿no? A la parte de cuánto baja o cuánto sube la calidad de vida o cuánto baja el nivel de glucemia o cuánto sube... ¿Vale? Pero también tenemos que introducir en estas evaluaciones cómo mejora mi vida con todo esto, ¿no? Con una parte más cualitativa, con focus group o con diarios de pacientes, de cómo está yendo todo el proceso, ¿vale? Y, por tanto, y como conclusión final, que es necesario medir lo que hacemos para mejorar. Y yo con esto acabo. Creo que me he pasado un poco. No, ya vamos de tiempo. Gracias. Ahora sí. habíamos previsto 5 minutos para hacer un espacio más abierto de preguntas, aprovechando que Estíbaliz nos ha hecho la ponencia. Y, bueno, tenemos un micro por aquí por la sala por si queréis hacer alguna pregunta sobre la ponencia. Buenas, Estíbaliz. Gracias por la ponencia. Creo que es súper interesante. Algunas entidades de las que estamos aquí creo que ya lo tenemos hecho o avanzado. Seguramente hay otras que están empezando, pero mi pregunta sería, yo como paciente, como presidente de una organización, tengo clara esta parte. Vale. ¿Los profesionales en salud lo tienen igual de claro? Pues mira, hay de todo. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, yo, como os he dicho, he estado trabajando 10 años en este proyecto y hace 10 años yo iba a presentar este proyecto a los centros de salud con casco, guantes y escafandra, ¿sabes? Porque el rechazo... A ver, al final esto es un cambio de filosofía en la atención. O sea, no es algo con lo que dices, hemos cambiado la técnica para hacer una extracción. Bueno, pues aprendes la nueva técnica y ya está. Y esto cuesta unos meses y ya está.
Esto no, esto es un cambio de filosofía, es un cambio de decir, a ver, yo tengo el conocimiento científico, pero la persona tiene el conocimiento de cómo esto le está afectando a su vida, entonces tengo que trabajar con él. Como lo que decía antes, desde las universidades también, bueno, pues se trabaja poco este tema, ¿no? Y hay una tendencia, como siempre se ha hecho así, ¿no? Pues vamos a seguir haciéndolo así. Es verdad que en estos 10 años yo he visto un cambio, pero exponencial, así. O sea, antes éramos los raros los que pensábamos así, ahora ya son los raros, ¿no? Hay un reducto como la Galia, ¿no? Yo siempre digo como Asterix y Obelix, que sigue quedando de profesionales que, bueno, pues que no les gusta trabajar así porque, bueno, también es verdad que para los profesionales esto es más difícil porque nos exige estar más al día, nos exige tener más habilidades, tener más capacidades y el nivel de presión asistencial que hay en todas partes también dificulta. No tenemos muchas veces herramientas, tiempo suficiente para dedicarlo o para trabajar otras cosas que no sea la puramente asistencial, ¿no? Eso es una realidad, pero es una realidad que cada vez, gracias a Dios, es menos, ¿vale? Y cada vez se está avanzando más. Y por eso yo creo que todos tenemos que seguir remando, cada uno desde nuestro sitio, vosotros como pidiendo, pero también aportando. Es decir, a ver, yo creo que todos tenemos que exigir que el sistema mejore, porque todos somos pacientes, o lo seremos, o lo vamos a ser, seguro. Entonces, todos tenemos que pedir que el sistema mejore, pero también todos tenemos que aportar nuestro granito de arena al sistema, porque es que el sistema somos todos, ¿vale? Entonces, cada uno desde su... es lo que decía antes, ¿no? Si todos nosotros intentamos trabajar nuestra propia salud, intentamos mejorar nuestra propia salud, al final la salud colectiva mejora, ¿vale? Entonces, ¿sí es una dificultad? Sí, cada vez menos. Y yo espero que en 5 años digamos que esto no es absolutamente ninguna dificultad y todo el mundo ha entendido que este es el camino. Pero bueno, paciencia. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta del streaming de Antonio Manfredi, de Acción Psoriasis, paciente con artritis. Comenta que participar en los consejos consultivos y en general en los puntos de toma de decisión están de acuerdo, pero que muchas veces el tiempo y la preparación es complicada y esto requiere una profesionalización del paciente, que muchas veces toca dedicación y lo cual es incompatible muchas veces con lo que sería esta profesionalización. Entonces, y con la vida diaria, ¿no? de cada uno. Pregunta si sabemos un poco cómo resolver esta cuestión o cómo podemos ayudar en esta profesionalización, por así decirlo, en esta compatibilidad. A ver, es verdad, eso es otra realidad, ¿no? Y nosotros muchas veces cuando pensamos y vamos a incorporar a un paciente a este grupo de trabajo, ¿no? Y dices, ¿y a quién? ¿No? Es como, porque claro, dices, para esto igual necesito a un paciente que tenga un determinado nivel cultural o que sepa sobre un determinado tema o que es difícil porque también muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ni nosotros como ciudadanos a aportar al sistema, ni desde el sistema a contar con las aportaciones. Es verdad que, claro, ya a nivel de asociación, si quiero luchar para estar en consejos consultivos, en política sanitaria, es verdad que esto requiere, bueno, pues requiere más conocimientos y requiere una dedicación, ¿no? Yo ahí no tengo la varita mágica para decir cuál sería la solución. Sí es verdad que al final es necesario que haya un grupo de pacientes profesionalizado y formado, ¿no? Pues, ya hay en Europa hay Neupati, una asociación de pacientes que está bueno, pues trabajando también por formar a pacientes para que sepan, en este caso, por ejemplo, participar en ensayos clínicos, para que sepan qué tienen que evaluar cuando bueno, pues cada vez hay más profesionalización. Claro, esto necesita de mucha motivación de la gente que está en las asociaciones. Sabemos que es difícil. Yo también pertenezco a una asociación y a veces digo, no tengo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hago? O sea, es que no puedo, el trabajo, los niños, la casa y la asociación, digo, a mí no me da la vida, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado.
Pues sí, seguramente en algún momento tendremos que ver esto también como un trabajo y decir, bueno, pues mi trabajo es la asociación de pacientes 100% y esto no debería de... o sea, debería bueno, pues de darme una remuneración para que yo me pueda dedicar a esto y pueda formarme y pueda ver. La realidad es que hay muchas asociaciones que no tienen recursos para esto. Entonces, las asociaciones grandes sí lo pueden hacer porque tienen muchos recursos, pero las pequeñitas, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y bueno, yo creo que todo esto irá avanzando también conforme, bueno, pues conforme este movimiento también sea más importante, también seguramente se conseguirán más cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada. Pues ya daríamos paso al cierre de la sesión.